Lleva 2 años de trabajo, es un ejercicio inédito porque hace que coincidan tanto comisiones de derechos humanos de Centroamérica, 3 de México, en el caso de Querétaro, Tlaxcala y la propia Comisión del Distrito Federal, y organizaciones de sociedad civil. Se ha hecho todo un recuento, una serie de articulaciones, lineamientos, formas de hacer de manera más efectiva el acercamiento a aquellas necesidades que tienen las personas en tránsito con diferentes instancias. Derivado de eso, el compromiso de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es institucionalizar ya un mecanismo en el cual, a través de la Relatoría de Migrantes, vamos a estar en posibilidad de seguir coordinando los esfuerzos. Es muy importante que este tema es no solo nacional, sino también una acción que trasciende nuestras fronteras, y de ahí la importancia de que estén trabajando países como El Salvador, Guatemala, que se han estado sumando a estos ejercicios y que nos permiten articularnos de mejor manera. Estaremos dando ese seguimiento. El día de hoy se suscribió un compromiso de difusión de los materiales mismos que se estará haciendo llegar a la Federación Mexicana del Ombudsman en todos los estados de la República, y que seguiremos refrendando de la mano con sociedad civil y desde la institución con la Relatoría ahora de Migrantes. Doctora, ¿esta relatoría quedaría a cargo de qué persona? Y hay un problema muy grave en lo que es el sur de la República, particularmente el estado de Chiapas, en el que el problema se tiene con las autoridades, con los mismos residentes, con las personas que acompañan pues a todos estos migrantes que quieren llegar a la frontera norte. Ellos proponen la creación de un observatorio ciudadano. Piden la ayuda de diferentes organismos. La comisión podría otorgárselas en este tema de derechos humanos para los migrantes. Bueno, de entrada hay que reconocer que este proyecto nació gracias al apoyo económico de la Unión Europea, y lo que hace más interesante este mecanismo es que por primera vez hace que coincidas comisiones de derechos humanos, que coincida sociedad civil y autoridades. El día de hoy lo que se está suscribiendo y lo que queremos socializar son mecanismos que ya han sido validados para mejorar la forma de atención en tránsito a las y los hermanos migrantes. Para nosotros es fundamental, para el caso de la Ciudad de México, que se siga mostrando que somos un corredor humanitario, que la migración no es un delito y que por supuesto necesitamos articular de manera más efectiva. No pasa por una autoridad, no pasa por una comisión, pasa por toda una articulación integral. Estamos viendo ya en seguimientos de estas propuestas que están dando a nivel federal, pero por parte del Distrito Federal, por supuesto que estaremos siempre abiertos desde la materia de derechos humanos a aportar la experiencia. No queremos que se pierda este ejercicio. Han sido 2 años mostrando casos, mostrando formas en que se puede articular de mejor manera, y se ha logrado. Ahora lo que queremos es que esto se haga más amplio a todos los estados, aquellos que son más sensibles justo por la calidad migratoria que se tiene, donde transitan más las personas, niñas que vienen sin acompañante, niños que vienen sin acompañante, las mujeres en tránsito y todos los tipos de vulnerabilidades adicionales que se viven por parte de las personas que buscan una mejor oportunidad y que transitan por nuestro país, y también nuestros propios migrantes, para efectos de estar en mejores condiciones. De ahí la importancia de esta institucionalización. Estaremos buscando el mejor perfil. Actualmente la comisión tiene relatoría de libertad de expresión, de discapacidad, de niñas y niños, y se estaría creando temáticamente ahora la de migrantes, justo para no perder este ejercicio. Fue un proyecto que agradecemos a la Unión Europea y a todos los socios que participaron, pero que no queremos que se pierda porque ya concluyó el propio convenio, sino que lo vamos a institucionalizar y será ya un eje temático también de la propia comisión, justo por la necesidad de lo que requiere la atención integral de lo que implica la migración en toda Latinoamérica. Doctora, ¿cuál es la problemática que viven los migrantes en la Ciudad de México? Pues nosotros lo que identificamos sobre todo es en las formas de donde llegan, en los lugares de autobuses, la situación donde pudiera haber situación de extorsión, la cuestión de que conozcan sus derechos. Hay diversos apoyos que se dan por parte de CEDEREC en la ciudad, en el caso de la Secretaría de Salud, hay incluso apoyos en caso de desempleo, pero el mayor reto es que conozcan estos derechos, cuáles son los mecanismos que existen vigentes en la ciudad. Otra, el hecho de la pluralidad que tiene nuestra propia ciudad, y el hecho de que cuando estén en tránsito, aquí se muestre otra manera de cómo tratar al hermano y la hermana migrante. Hemos visto en el caso del padre Solalinde, que ha tenido diversas caravanas a la Ciudad de México, la articulación que se ha podido lograr de darles esos espacios para pernoctar, de apoyarlos, de auxiliarlos, pero sobre todo de que se vea otro rostro, que no estar en tránsito implica automáticamente una situación de delito, la situación de socializar estas prácticas a otros estados de la República, pero sobre todo que no se desarticule, porque desafortunadamente pareciera que cada estado, en el momento en que
que transitan, cambia totalmente los esquemas, hay situación de vulnerabilidad, hemos detectado también los temas de estados de salud, la atención integral e inmediata que se tiene que hacer cuando llegan a la ciudad, pero eso lo hacen justo para buscar esas opciones de que el gobierno voltee hacia esas necesidades y haya una política federal integral en la materia. Por parte de la Ciudad de México, lo importante es mostrar que se puede dar otro trato a las personas y que se difundan las mejores prácticas de lo que se están logrando en política pública, y de nuestra parte es la atención integral. Algo que hemos visto que ha fallado es justo que si nos desarticulamos no estamos atendiendo de manera estratégica toda esta situación. Un gran problema siempre ha sido cómo la persona que está en tránsito puede lograr tener comunicación con sus familiares, cómo informar a los familiares cuando en su momento sufre alguna situación la persona que se alejó de su hogar, y eso solo se puede hacer gracias a la articulación con sociedad civil que ve los casos, con las propias comisiones de derechos humanos compartiendo información y con las propias autoridades. Incluso estamos ubicando ahora el tema de los consulados, donde se requiere que haya un área especializada que reporte justo las incidencias, donde pueda haber denuncias de las personas que van en tránsito. Todo esto, después de 2 años de trabajo de la red de H Migrantes, lo tenemos documentado, se generó un lineamiento integral para ver mejores prácticas de coordinación, que es lo que identificamos. En la falta de coordinación es cuando no podemos atender de manera integral, y tenemos que seguir mostrando que esto es un tema que no vamos a dejar como responsabilidad en materia de derechos humanos, pero sobre todo que sí requiere una atención integral, interinstitucional y con la mano de sociedad civil. No hay que dejar de lado la importancia que sociedad civil tiene, porque justo nos ayuda a documentar e identificar casos emblemáticos, y justo también nos permite esa articulación en la confianza que se tienen con las familias cuando necesitan información. ¿Cuántas quejas tiene la Comisión de Migrantes? En el caso del Distrito Federal llevamos 7, sobre todo en las formas en cómo se atiende, en la manera de lo que implica ser migrante, la situación de que no haya un tema de discriminación, los temas también, insisto, de la difusión de lo que implican sus derechos, y en este caso están en documentación. Lo que hemos tratado de hacer de manera integral con organismos, con las propias secretarías de la Ciudad de México, es de manera integral ver qué servicios están ofreciendo, cómo acercar en esta materia también este tipo de servicios a los que van en tránsito, y mostrar, insisto, el corredor humanitario. No es delito transitar, y es algo que tenemos que sensibilizar en las personas, la doble vulnerabilidad que tienen las hermanas y hermanos migrantes en su tránsito, y de ahí la importancia de evitar temas de tolerancia a la corrupción, de extorsión o de situación cuando vienen en camino, para efectos de que sepan que en la ciudad se va a estar dando seguimiento por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Doctora, yo quisiera preguntarle de otro tema. Es en cuanto a la publicación ahora del Reglamento de Tránsito Metropolitano y de la inquietud que ha generado, a pesar de que ya son 4 meses todavía que faltan para que entre en vigor. Las personas sienten que va a haber algún problema de extorsión, de acoso por parte de las autoridades hacia los automovilistas. La comisión acompañará a todas las personas que tengan algún problema, algún tema en contra de este reglamento que se publicó, doctor. Bueno, de entrada nosotros nos mandaron para ciertas observaciones el hecho del propio reglamento, lo estuvimos valorando, se mandan los aportes, no necesariamente se atienden siempre a cabalidad, pero sí nos permite a nosotros mandar ciertas alertas cuando vemos que hay algo que no pudiera ser en una visión de derechos humanos. Lo más importante en materia del reglamento es la difusión. Finalmente, mucho de la parte de la corrupción pasa porque la gente no conoce sus derechos y no sabe que puede hacerlo valer, o hay una situación en la cual se le ve más complicado el manejo de alguna extorsión en vez del cumplimiento espontáneo del reglamento. Estaremos muy de la mano para esta difusión. Hay que ver que esto es una cuestión más integral, que parte de lo que implica la movilidad en la Ciudad de México, y queremos que esto sea también ejemplar de cómo se va a estar manejando ciertos aspectos para que sea de manera más ordenada, de manera más cívica el ejercicio de este derecho de la movilidad, pero estaremos muy atentos también a cualquier inquietud sobre cualquier exceso o abuso de autoridad que nos toca a nosotros supervisar, tanto qué tipo de implementaciones se llevan a cabo, pero yo creo que en esta etapa justo es el reto de la autoridad, difundir asertivamente cuáles son estas nuevas disposiciones, qué alcances va a tener, qué derechos hay, qué obligaciones están, cómo se está esquematizando ahora toda esta coordinación que también va a haber con el Estado de México, y de ahí estaremos en condiciones también de mandar alertas, porque nos interesa sobre todo también visibilizar, no esperar a que lleguen las quejas, sino también que las personas sepan cuáles son los alcances que va a tener este tipo de instrumentos para evitar cualquier tipo de abuso o extorsión.
Doctor, en el tema del corredor cultural Chapultepec, los vecinos habían dicho que se iban a acercar a la comisión justamente para dialogar sobre este tema y ver qué podrían hacer junto con la comisión. Nosotros ya tenemos abierta queja de oficio. Lo primero que acabamos de enviar como solicitud a la autoridad es que se garantice el derecho de la información de las personas. Sabemos que hay una convocatoria abierta, que en la convocatoria se está contemplando una consulta, la misma incluso está vigente en estos días y que va a haber incluso otro tipo de consulta. Nosotros lo que estaremos viendo en primera, que haya una difusión no solo con los medios tradicionales, sino un acercamiento vecinal, que eso propicia siempre en las condiciones de claridad, de transparencia sobre lo que implica el proyecto, el que haya una participación ciudadana, pero sobre todo muchos de los proyectos en la ciudad que detona la molestia legítima de las y los vecinos es la ausencia de mecanismos eficaces de información. Es muy importante para la comisión que cualquier obra que se lleve a cabo, antes que nada una difusión asertiva, diferenciada, sabiendo a qué tipo de personas se están acercando también para que tengan este tipo de datos, pero sobre todo también en una política integral de lo que implica un desarrollo urbano. La comisión lleva emitidas diversas recomendaciones por construcciones irregulares, por cambios de uso de suelo, y ahora este tipo de proyectos que pueden ser en un momento dado como se ofrecen para un desarrollo integral, para un aspecto incluso cultural, etcétera. Queremos que haya también en las mejores prácticas la participación ciudadana, la relación con otros derechos que tienen que ser de manera integral y, insisto, en este momento lo más importante es un derecho a la información, que las y los vecinos estén ciertos de qué es lo que implica, qué condiciones, qué consecuencias tendrá esta obra y de ahí entonces derivar si de ello todavía viene alguna situación que haga que nos pronunciemos por parte de la comisión por alguna probable comisión de violación de derechos humanos. Pero en este momento lo más importante es informen asertivamente, informen cómo se establece un derecho a la información de las y los vecinos en diferentes niveles, pero también como sociedad, como ciudad, necesitamos una cuestión integral de cuáles son los proyectos a grandes plazos, a mediano plazo, cuáles son estos proyectos urbanos desde una visión de derechos humanos que pasan por ver no solamente la oportunidad económica o cultural, pasa también con un derecho al agua. No olvidemos, septiembre inicia la nueva legislatura, la comisión estará mostrando una postura totalmente contraria a cualquier tendencia de privatización del derecho al agua. Estamos preparando una propuesta general, sabemos que es uno de los grandes temas de la ciudad, también en desarrollo urbano, entonces no pasa solo por una situación de la construcción en sí y las y los vecinos que legítimamente tienen derecho a saber en primer lugar qué es lo que se va a hacer en su propia comunidad. Pasa por un derecho integral de la ciudad que tiene que ver con una visión transversal de derechos humanos, que pasa por movilidad, que pasa por convivencia, que pasa por cultura, que pasa por desarrollo y en ese sentido sí estaremos posicionando tanto desde las recomendaciones ya emitidas como ahora estas alertas y de ahí la queja de oficio que estamos iniciando en este primer momento de información. Posteriormente estaremos en posibilidad de ver si esto nos lleva a algo más integral sobre lo que debe ser un desarrollo urbano de un derecho humano a la ciudad. Gracias a todas y todos. Gracias.